Mi familia se negó a ayudarme con mi emprendimiento para invertir en mi primo. Ahora que él fracasó y mi empresa tiene éxito, llaman a mi negocio el negocio familiar. Soy Zakeri, tengo 34 años, crecí en una familia que vivía cómodamente. Mi papá tenía varios negocios repartidos por la ciudad, bienes raíces, comercio minorista y más. Mi mamá es dueña de varios edificios, sí, en plural. Mis abuelos, aunque no eran tan ricos, fueron los primeros emprendedores que lograron juntar suficiente éxito para darles a mis padres su empujón inicial. Existe la expectativa de que, si naces en esta familia, o heredas algo y no lo arruinas, o comienzas tu propio imperio. Naturalmente, quise ir con la última opción. No era un niño ingenuo soñando con abrir una cabaña en la playa en las Bahamas, no es que haya algo malo con eso. Tenía un plan sólido. En mi opinión, la ciberseguridad es mi área. Desde los 14 años, cuando pirateé accidentalmente el servidor de mi escuela para cambiar mi historial de detenciones, descubrí un talento para las computadoras. Fui a la universidad, me gradué en ciencias de la computación y pasé horas obsesionado con la encriptación, filtraciones de datos y programación. Después de graduarme, me di cuenta de que la ciberseguridad no solo es una carrera interesante, sino también lucrativa. Todas las empresas la necesitan, bancos, hospitales. Es como vender paraguas en un mundo donde siempre llueven filtraciones de datos. Tenía una visión, una base potencial de clientes y un plan de negocios detallado que, según yo, impresionaría a cualquiera. Pero aquí estaba el problema, necesitaba dinero para empezar. Mucho dinero. No pedía millones, solo lo suficiente para alquilar una oficina, contratar un pequeño equipo e invertir en software y hardware inicial. Podría haber comenzado con menos, claro, pero tenía una imagen muy clara de cómo sería la empresa. Una mañana me acerqué a mis padres. Estábamos sentados en la sala y les presenté mi idea, gráficas, investigación de mercado y pasión. Pedí un préstamo, no un regalo. Dinero que devolvería con intereses una vez que el negocio despegara. Dijeron, Zach, te queremos, pero no creemos que tengas lo necesario para dirigir un negocio. No lo dijeron con crueldad, mi papá suspiró como si le doliera físicamente rechazarme. Mi mamá me dio una de esas miradas de lástima que las mamás dan cuando piensan que eres adorablemente ingenuo. Mi papá explicó que ser buen programador no te convierte automáticamente en buen empresario, dirigir implica manejar cuentas, empleados, inversores, pérdidas. Según ellos, simplemente no tenía esa chispa. Invertir en mí no era invertir, era tirar el dinero. Eso dolió. Estaba muy enojado, pero no quería renunciar a mi sueño. Un mes después del rechazo, mi primo Bernard se casaba. Una boda grande y lujosa, 3 días de eventos, fuentes de champán, todo el espectáculo. En un momento, estaba con mis padres cerca de la mesa del buffet cuando Bernard se acercó, saludó a mis padres y dijo, tío, tía, gracias de nuevo por creer en mí y ayudarme con los fondos para mi negocio hotelero. No podría haberlo hecho sin ustedes. Me quedé mirando a Bernard como si acabara de confesar que era un viajero en el tiempo. Mis padres rieron nerviosamente, cambiaron de tema. Yo había pedido financiamiento, dijeron que no, pero Bernard consiguió dinero para un hotel. Un maldito hotel. Me fui con una excusa tonta, sintiéndome traicionado. No porque financiaran a Bernard, bien por él, supongo, sino porque no harían lo mismo por mí. Confiaban en él, pero en mí, su propio hijo, aparentemente no valía la pena el riesgo. En algún momento, mi abuela me encontró sentado solo. Zakeri, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás adentro disfrutando de la boda? Hay algo sobre las abuelas, no puedes mentirles. Le conté todo, me dejó desahogarme. Entonces dijo algo que nunca olvidaré, a veces las personas ven potencial en otros porque ven una versión de ellos mismos. Es posible que tu padre vea una versión más joven de sí mismo en Bernard. Pero eso no significa que tú no seas capaz. Eres diferente, y ser diferente no es malo, solo es diferente. Apretó mi mano y añadió, eres inteligente, trabajas duro. Algún día vas a construir algo increíble, pero será en tus propios términos. Suena a cliché, pero era justo lo que necesitaba. Al día siguiente de la boda, todavía en una bruma emocional, mitad motivado, mitad devastado, sonó mi teléfono. Era mi abuelo. No es el tipo que llama para charlar, así que me asusté. Me dijo que fuera a verlo. Cuando llegué, mi abuela me recibió con una sonrisa cálida. Mi abuelo estaba en su estudio, se levantó y me abrazó. No perdió tiempo, tu abuela me contó lo de la boda y cómo te sientes. Quiero que sepas algo, comencé mi primer negocio sin nada más que una vieja furgoneta y un préstamo de mi tío. No fue fácil, y todos pensaban que iba a fracasar, pero no lo hice. ¿Y sabes por qué? Porque alguien creyó en mí. A veces solo una persona puede hacer toda la diferencia. Metió la mano en el cajón, sacó un talonario de cheques, escribió algo y me lo entregó. No diré la cantidad exacta, pero no era dinero de bolsillo.
No era todo lo que necesitaba para lanzar mi empresa de ciberseguridad, pero era suficiente para empezar. Para marcar una verdadera diferencia. Me quedé mirando el cheque. Finalmente logré decir, abuelo, no sé qué decir. No tienes que decir nada. Esto no es solo dinero, es confianza. Estoy invirtiendo en ti. Me abrazó y dijo, haznos sentir orgullosos. En el camino a casa, seguía mirando el cheque. No era solo dinero, era la prueba de que alguien creía en mí. Con el financiamiento inicial de mi abuelo, supe que debía ser inteligente con cada centavo. No derroché en escritorios elegantes. Contacté a mis dos mejores amigos, Adam y Luis. Juntamos nuestros ahorros y alquilamos una oficina diminuta en la zona más peligrosa de la ciudad. Pero era nuestra. Los primeros 2 años fueron brutales, trabajábamos entre 14 y 16 horas al día, apenas descansábamos los fines de semana, sobrevivía a base de fideos instantáneos y snacks de máquinas expendedoras. Luis pasaba de llamada en llamada, Adam estaba enterrado en código, y yo hacía de todo. Nuestro primer gran cliente fue una empresa financiera mediana que acababa de ser hackeada. Reparamos sus sistemas, recuperamos datos y prevenimos futuras brechas. Ese proyecto nos dio suficiente dinero para mudarnos a una oficina mejor. Poco a poco ganamos tracción, el boca a boca se extendió y conseguimos clientes más grandes. Unos 4 años después alcanzamos nuestro primer hito, suficientes ingresos para expandirnos. Abrimos una segunda oficina en una ciudad cercana y, un año después, una tercera en otra ciudad importante. Ya no éramos una startup improvisada, éramos una empresa de verdad. También comenzamos una firma de consultoría en ciberseguridad. Las empresas no solo nos pedían arreglar brechas, sino prevenirlas de manera proactiva. El dinero de la consultoría se siente diferente. Unos 5 años después de iniciar el negocio, finalmente pude pagarles a mis abuelos. Conduje hasta su casa, cheque en mano, esto es suyo, con intereses. Pero no me detuve ahí. Ellos me habían dado todo cuando nadie más lo hizo, así que les compré una casa nueva. Nada ridículamente extravagante, sino acogedora, cómoda y en un vecindario que siempre habían amado. Verlos caminar por su nuevo hogar, señalando pequeños detalles, fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. Mientras mi negocio prosperaba, el hotel de Bernard no. La pandemia aplastó la industria, y su hotel nunca se recuperó. Mis padres le dieron aún más dinero para ayudar, pero a pesar de sus esfuerzos, y sinceramente me siento mal por él, el hotel cerró. El fin de semana pasado celebramos el 50º aniversario de bodas de mis abuelos. Ellos son la razón por la que tengo todo. No escatimé en nada, renté un hermoso salón, contraté a Catherine, organicé una banda en vivo e invité a todos, amigos, familiares, incluso vecinos viejos que no veían hace años. La fiesta fue espectacular. Mis abuelos estaban muy felices, que era lo que importaba. Pero entonces mis padres entraron en escena. En algún momento escuché a mi papá hablando con un amigo. El amigo dijo que debía sentirse orgulloso de mí. Mi papá respondió hablando de los valores familiares y de cómo su apoyo y guía me habían puesto en el camino correcto. También mencionó, es prácticamente un negocio familiar. ¿Perdón? No había oído mal. A medida que avanzaba la noche, seguía escuchando fragmentos, mis padres se pintaban como la columna vertebral de mi éxito. Siempre supimos que haría algo grandioso, lo apoyamos en cada paso, es lo que hacemos como familia, nos levantamos unos a otros. Y el remate, todo es gracias al apoyo inicial de la familia. Mira, no necesitaba que mis padres se arrodillaran ni que se disculparan con lágrimas, pero que se atribuyeran el mérito de algo que activamente se negaron a apoyar, eso sí que no me cayó bien. Intenté disfrutar el resto de la noche, pero estaba realmente enojado. Así que cambié mi discurso. Originalmente había planeado un homenaje sencillo a mis abuelos, pero después de lo que escuché, sabía que no podía dejarlo pasar. Comencé con tono ligero, bromeé sobre que su matrimonio era más viejo que Internet, hablé del amor y respeto que siempre se mostraron. Luego me puse serio, verán, abuela y abuelo no solo construyeron una vida juntos, construyeron un legado de amor, confianza y, lo más importante, de fe en las personas. Cuando tuve un sueño y todos los demás me cerraron la puerta, ellos la abrieron. No solo creyeron en mi idea, creyeron en mí. Todo lo que tengo hoy se lo debo a su fe cuando nadie más la tuvo. Hice una pausa. Mis padres me miraban con sonrisas congeladas. Esta noche quiero brindar por la abuela y el abuelo, las únicas 2 personas que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. Este éxito es suyo, y de nadie más. La abuela lloraba, el abuelo asintió con su sonrisa orgullosa y tranquila. Mis padres sonreían a la fuerza, con los dientes apretados. Unos 15 minutos después, mi papá me encontró cerca de la mesa de postres. Básicamente me gritaba, ¿qué diablos fue ese discurso? ¿Intentabas humillarnos frente a todos? ¿Humillarlos? Solo dije la verdad.
Ustedes no creyeron en mí, ellos sí. Mi mamá se unió, no tenías que ventilar los problemas familiares frente a todos. Nos hiciste quedar muy mal. En ese punto ya me mordía la lengua, pero entonces mi papá dijo, actúas como si no hubiéramos hecho nada por ti. Te dimos una buena vida, una buena educación. ¿Cómo te atreves a hacernos quedar como villanos en tu pequeña historia de éxito? Mi voz subió de tono, ¿saben qué? Ustedes no creyeron en mí. Tenían el dinero, pero se lo dieron a Bernard sin pensarlo dos veces, y cuando fracasó, le dieron aún más. Cuando vine a ustedes, me dijeron que yo no era del tipo de negocios. En ese momento la habitación quedó en completo silencio. Los invitados miraban. Bernard, el del hotel fallido, estaba en un rincón con su bebida, como si quisiera desaparecer. Mi papá me señaló, estás siendo un desagradecido. Perdí el control, ¿desagradecido? Solo estoy diciendo en voz alta lo que todos ya saben. Mi pecho apretado, la cara caliente. Me di cuenta de que acababa de causar una escena en la celebración de mis abuelos. Miré a mi abuela, tenía una expresión suave y triste, no decepcionada, solo triste. Mi abuelo la rodeaba con el brazo. La culpa me golpeó. No dije más, me di la vuelta, salí del salón, ni siquiera tomé mi abrigo. Me metí al auto, cerré la puerta de un golpe y me quedé mirando el volante. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente recibí un mensaje de mi abuela, Zakeri, te queremos mucho. No te sientas mal por lo de anoche. Te entendemos. Pero eso no me hizo sentir mejor. He estado pensando mucho, me pasé de la raya. Arruiné una noche que era para mis abuelos. Pensé que las cosas se calmarían y tendríamos una conversación adulta, pero mis padres decidieron ir a lo nuclear. Un primo me envió un mensaje, oye Zach, ¿es cierto que manipulaste a los abuelos para que te dieran dinero? Eso dijo el tío. Me reí, sonaba ridículo. Luego una tía me escribió por Facebook diciendo que estaba decepcionada de cómo usé las emociones de mis abuelos para sacarles dinero. Llamé de inmediato a mi abuela. Ella dijo, no te preocupes por lo que digan los demás. Nosotros sabemos la verdad, y eso es lo único que importa. Es la mujer más dulce del mundo, y escuchar su voz me calmó, pero no podía ignorar que mis padres inventaban una narrativa retorcida. No soy de confrontaciones, a pesar de mi colapso en el aniversario, pero esta vez no podía dejarlo pasar. Llamé a mis padres, ¿qué demonios están diciendo? ¿Por qué la gente me llama diciendo que manipulé a los abuelos? Mi mamá respondió, bueno, lloraste con ellos, los hiciste sentir mal por ti. Eso es manipulación. Le dije, no estaba llorando con ellos, les contaba mi situación. Eso se llama tener emociones. Escuché a mi papá de fondo, puedes interpretarlo como quieras, Zakeri, pero todos te ven por lo que realmente eres. Les dije, está bien, digan lo que quieran. Estoy cansado de intentar explicarles. Colgué. Pero la paz no llegó. Durante la semana, los rumores empeoraron, un pariente dijo que escuchó que amenacé con cortar a los abuelos si no me daban dinero, otro dijo que presumí de cómo los manipule y me reí de eso. Sentía que perdía la cabeza. ¿Cómo luchas contra algo tan absurdo? No es gracioso cuando las personas que te importan empiezan a creerlo. Un día, Bernard, sí, ese primo, me llamó, oye, sé que las cosas están complicadas, ¿crees que podrías hablar con mis tíos y arreglar esto? Dije, no hay nada que arreglar. Ellos saben la verdad, solo eligen ignorarla. Luego envié un mensaje a mis padres, no puedo seguir con esto. Han decidido difundir mentiras, y no puedo seguir tratando de convencerlos de lo contrario. Me alejaré de esta relación por ahora. Los quiero, pero no puedo dejar que esto me siga dañando. Los bloqueé en redes sociales, publicaban cosas pasivo-agresivas sobre mí, y dejé de responder a familiares que solo buscaban chismes. Estoy en un lugar extraño. Si pasa algo, los mantendré al tanto. Ha pasado tiempo. Ojalá volviera con mejores noticias, pero la vida no siempre las da. Mi abuelo falleció el mes pasado. Lo bueno, se fue mientras dormía, fue pacífico. Pero me golpeó como un camión. No hace falta decir lo importante que fue para mí, no solo por el dinero, sino por su apoyo y ejemplo. Al recibir la noticia, hice una maleta y conduje a casa de mi abuela. La vi pequeña y frágil, pero me dio una sonrisa débil y un abrazo. No creo haber abrazado a alguien tan fuerte en mi vida. Organicé el funeral por mi abuela. Mis padres también estaban allí, fuimos civilizados, pero había una tensión extraña, como si todos supiéramos que había asuntos no resueltos, pero nadie tuviera energía para abordarlos. El funeral fue hermoso. Cientos de personas asistieron. Mi abuelo era un alma genuinamente buena. Durante el elogio perdí la compostura a mitad de camino, mi abuela me apretó la mano todo el tiempo. Estoy tan agradecido de que estuviera allí. Ahora, donde las cosas se complicaron, mi abuelo no era increíblemente rico,
pero poseía algunas propiedades, incluida una hermosa casa junto al lago, muelle de madera, grandes ventanales con vista al agua, rodeada de árboles. Mi papá pasó mucho tiempo allí de niño, y yo también tengo recuerdos: correr por el muelle, pescar con el abuelo, asar malvaviscos. Durante la lectura del testamento, los abogados enumeraron los bienes. La casa del lago fue dejada a mí y a mi prima Laura, hija de la hermana de mi papá. Genial, nos llevamos bien. En el momento en que mi papá escuchó Sakeri y Laura compartirán la propiedad, juro que vi cómo apretaba la mandíbula. No dijo nada, pero su cara lo decía todo, furioso. Después de la lectura salió sin decirme una palabra. Mi mamá lo siguió. Me quedé sentado, incómodo, con Laura y mi abuela. Durante los días siguientes, mi papá me evitó. Si estábamos en la misma habitación, actuaba como si fuera invisible. Mi mamá daba medias sonrisas extrañas, pero tampoco decía mucho. No es como si yo hubiera pedido la casa. Ni siquiera sabía que el abuelo me la iba a dejar. Pero mi papá lo veía como otro ataque personal, como si el abuelo se pusiera de mi lado en una guerra imaginaria. Laura y yo hablamos. Ella también se sentía incómoda porque su mamá, hermana de mi papá, tampoco estaba feliz con el testamento, pero al menos no se comportaba con frialdad. Una tarde, ayudando a mi abuela a organizar cosas viejas del abuelo, ella se sentó conmigo: tu abuelo amaba mucho a tu padre, pero también vio lo duro que trabajaste, cuánto luchaste. Quería que tuvieras algo que significara mucho para él. Creo que sabía que me sentía culpable por toda la situación, como si hubiera causado una brecha aún mayor. Mi abuela dijo: tu abuelo no estaba tomando partido, estaba eligiendo el amor. Te amaba, y amaba a Laura. Por eso quería que ambos tuvieran un lugar donde siempre pudieran sentirse cerca de él. La noche antes de regresar a casa, me encontré con mi papá en la cocina. Él preparaba té, yo llenaba un vaso con agua. Silencio. Luego él habló: ¿sabes? Esa casa se suponía que debía quedarse en la familia. Se suponía que era nuestra. Le respondí: todavía lo es, papá. No la voy a vender, ni a convertir en alquiler. Sigue siendo nuestra. No respondió. Revolvió su té, dejó la cuchara y salió. Hay cosas que debo atender. Mi padre ha decidido demandarme. Cree que la casa del lago le pertenece, a pesar de que mi abuelo me la dejó a mí y a Laura. No puedo dar muchos detalles legales, pero intentaré dar una idea. Todo comenzó cuando mi papá empezó a aparecer en mi casa sin avisar, exigiendo que le entregara la casa. Al principio pensé que solo estaba molesto y quería hablar. Cuando me negué, comenzó a hacer amenazas: el testamento estaba equivocado, yo estaba mal por no compartir la casa con él. Llegaron los documentos legales. Los abogados de mi papá me acusan de obtener la casa indebidamente, exigiendo que la entregue. Alega que es su herencia, no la mía, y que manipulé a mi abuelo para que me la dejara. Es ridículo. Mi abuelo dejó claramente la casa a Laura y a mí. Mi mamá sigue tratando de ser mediadora, intentando convencerme de que ceda y le entregue la casa a mi papá para superar esto. Estoy en un punto en el que no creo que haya vuelta atrás. No creo que podamos reparar lo roto. No habrá publicaciones mías durante un tiempo, al menos hasta que todo se asiente y pueda dar más detalles. Esta llega mucho tiempo después. Ojalá hubiera sido antes, porque eso habría significado que el juicio con mi padre había terminado. Pero no fue así hasta ahora, que puedo hablar con soltura. Mi padre no pudo invalidar el testamento ni conseguir la casa. La demanda debería haber durado poco, pero mi padre tenía buenos abogados, al menos para retrasar las cosas, y se extendió más de lo habitual. Creo que esperaba que finalmente yo cediera y le dijera que la casa sería suya, algo que no podría haber hecho porque también pertenece a mi prima. Ni siquiera mi tía se unió a esta cruzada. Cuando mi abuela me dijo que mi abuelo realmente quería que yo tuviera la casa, no pude bajar los brazos. Por suerte, el testimonio de mi abuela fue útil en el juicio. Mi padre no tenía nada. Solo gastó una cantidad impresionante de dinero que no tiene en abogados, pero también logró que yo gastara. Algo bueno, además de llevar su retórica de que yo manipulé a mi abuelo hacia la familia, la amplió a más personas, al punto de afectar mi negocio. Así que jugamos una partida de ajedrez y lo demandé por difamación y compensación de daños. No conozco el valor de la casa porque no la queremos vender, pero estoy seguro de que lo que perdió en abogados y lo que tuvo que pagar por mi demanda, que gané, ha sido mucho más costoso. Sí, hablamos de esas cantidades. Esto es particularmente malo para mi padre porque parte de su obsesión con la casa no eran los recuerdos, quería hacer dinero con ella, obtenerla para venderla. El cuerpo de mi abuelo todavía no estaba frío y él ya discutía por la herencia porque necesitaba el dinero. La razón: el dinero que le prestó a mi primo, junto con préstamos posteriores, lo dejó en una posición financiera delicada. La pelea conmigo lo empeoró aún más, aunque no puede culpar a nadie más que a sí mismo. Podría haber usado lo que gastó en abogados para cubrir la deuda y aún tendría algo de estabilidad.
Mis padres han tenido que vender su casa. Parte del dinero lo usaron para pagar mi demanda y el resto para cubrir otras deudas. Están muy afectados financieramente por esa mala inversión. Aún tienen el negocio de mi padre, que hasta donde sé es rentable, pero ha estado buscando vender una parte para aliviar deudas. Alguien de la familia sugirió que yo lo compre para que el negocio quede en la familia. Pero tener de socio a mi padre no es tentador, y además no es una industria que me guste ni en la que pueda aportar con mis conocimientos. Al menos sé que mi padre no tendrá dinero para seguir demandando por cualquier cosa.